Existe un fenómeno silencioso y devastador que está transformando uno de los ecosistemas más frágil y antiguo del planeta. Un proceso de destrucción tan gradual y tan invisible para la mayoría de las personas que para el momento en que alguien se da cuenta de lo que está sucediendo, el daño ya es irreversible. En el desierto de Sonora, territorio que sustenta una de las biodiversidades más extraordinarias del mundo, algo está cambiando de manera fundamental. Los pumas, depredadores clave que han gobernado estas tierras durante miles de años, están siendo empujados lentamente hacia los márgenes de un ecosistema que durante siglos fue exclusivamente suyo, no por otro depredador más grande ni más fuerte, sino por un animal que la mayoría de la gente consideraría completamente inofensivo, el burro salvaje. Y lo más perturbador de todo esto no es lo que los burros están haciendo directamente a los pumas, sino lo que están haciendo al territorio mismo, destruyendo desde adentro el sistema de vida que sostiene a todo, desde los más grandes depredadores hasta los más pequeños insectos. Hoy vas a descubrir la verdad ecológica detrás de esta crisis silenciosa que está reescribiendo el futuro del desierto de Sonora. Y te garantizo que lo que estás a punto de conocer va a cambiar completamente la manera en que ves la relación entre especies nativas e introducidas en ecosistemas frágiles del planeta. La primera vez que un biólogo de conservación cataloga el impacto real de una manada de burros salvajes sobre un sector específico del desierto, los números lo dejan sin palabras. No estamos hablando de un cambio menor ni de una alteración que podrían absorber ecosistemas resistentes. Estamos hablando de hasta un 30% menos cobertura vegetal del suelo en áreas con alta densidad de burros comparadas con zonas donde estos animales no están presentes. 30%. En un desierto donde cada planta es una cápsula de vida crítica, donde cada centímetro de cobertura vegetal representa años y décadas de crecimiento extremadamente lento, perder un tercio de esa cobertura es equivalente a demoler un bosque entero en territorio templado. Pero los números no capturan toda la devastación, porque lo que los burros están destruyendo no son simplemente plantas individuales, están eliminando las especies clave que sostienen el sistema completo, y cuando esas especies desaparecen, todo el ecosistema colapsa, como un edificio al que alguien remueve los pilares fundamentales uno por uno hasta que la estructura entera cae. Para entender por qué los burros salvajes están causando tanto daño en el desierto de Sonora, necesitas comprender primero qué hace a este ecosistema tan extraordinariamente frágil y al mismo tiempo tan extraordinariamente productivo, a pesar de sus condiciones extremas. El desierto de Sonora no es un desierto estéril de arena infinita, como la mayoría de la gente imagina al escuchar esa palabra. Es uno de los desiertos más biológicamente productivos del planeta, hogar de más de 2000 especies de plantas, miles de especies de insectos, cientos de especies de aves y docenas de mamíferos grandes y medianos. La clave de esta productividad asombrosa radica en un sistema de relaciones ecológicas intrincadamente conectado, donde determinadas especies de árboles actúan como fundaciones biológicas de todo el sistema. Los árboles como el palo verde y el ironwood son lo que los ecólogos llaman nurse plants, plantas madres o plantas protectoras. Estas especies proporcionan sombra critical para el suelo, crean microclimas más frescos y húmedos directamente bajo sus copas y, lo más fundamental de todo, proporcionan la única condición necesaria para que los cactos saguaros jóvenes puedan sobrevivir sus primeros años de vida extremadamente vulnerables. El saguaro, esa imagen icónica del desierto mexicoamericano, con sus brazos erguidos contra cielos infinitos, es un árbol vivo de crecimiento extremadamente lento que puede tomar más de 50 años en alcanzar apenas 1 metro de altura. Durante sus primeros años, estos cactos jóvenes son absolutamente incapaces de sobrevivir la radiación solar directa y las temperaturas extremas del desierto sin protección. Necesitan crecer bajo la sombra de un nurse plant, cobijados por las ramas de un palo verde o un ironwood que les proporciona exactamente las condiciones microclimáticas necesarias para que su metabolismo funcione. Eliminar los nurse plants es eliminar la capacidad reproductiva del saguaro mismo.
es cortar el futuro del desierto literalmente. Y aquí es donde los burros salvajes entran en la ecuación de manera devastadora, porque estos animales no discriminan entre vegetación que puede ser consumida sin consecuencias y vegetación que sostiene ecosistemas enteros. Los burros comen indiscriminadamente, arrancan plantas del suelo, descortezan árboles nativos como el palo verde y el ironwood, y en áreas donde las manadas son grandes y la presión de pastoreo es intensa, las nurse plants desaparecen. Cuando desaparecen las nurse plants, dejan de nacer saguaros jóvenes. Cuando dejan de nacer saguaros jóvenes, eventualmente no hay saguaros adultos. Y cuando no hay saguaros adultos, la mitad de las especies de aves y mamíferos que dependen de ellos para alimentación, anidación y refugio pierden su hogar. Pero la destrucción no se detiene ahí, porque la tella ecológica del desierto es tan interconectada que el impacto de los burros se propaga como ondas en un estanque, afectando capas sucesivas del sistema que la mayoría de las personas ni siquiera sabrían que existen. Cuando la cobertura vegetal del suelo disminuye en un 30%, el suelo mismo se expone a radiación solar directa y a vientos que lo erosionan. El suelo de los desiertos de la región de Sonora contiene comunidades microbianas extremadamente complejas, biocostras que toman décadas en formarse y que actúan como esponjas naturales, capturando y reteniendo humedad durante las breves estaciones lluviosas. Cuando los burros destruyen la cobertura vegetal y pisotean estas biocostras con sus cascos, la capacidad del suelo de retener agua colapsa. El agua de lluvia que antes se filtraba lentamente al suelo y alimentaba raíces de árboles nativos, ahora escurre libremente sin ser absorbida, erosionando el sustrato y reduciendo la humedad disponible para toda la vegetación circundante. Es un ciclo de degradación donde cada elemento destruido acelera la destrucción de los siguientes, una cascada ecológica que una vez iniciada es extremadamente difícil de invertir. Ahora bien, aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente impactante, porque cuando los estudios ecológicos comenzaron a documentar estos impactos en ecosistemas desérticos del suroeste, los investigadores esperaban encontrar un patrón predecible de degradación ambiental. Lo que descubrieron fue algo mucho más revelador sobre cómo los ecosistemas responden a especies introducidas en gran escala. Los burros no solo están destruyendo vegetación, están rediseñando el paisaje de manera que favorece sus propios intereses ecológicos a expensa de prácticamente todo lo demás. Al abrir espacios libres de vegetación, al reducir la competencia por recursos hídricos, al crear condiciones de suelo más compacto que les son más fáciles de atravesar, los burros están transformando el desierto desde un ecosistema diverso y complejo en uno simplificado que ellos pueden habitar más cómodamente, pero que soporta exponencialmente menos biodiversidad. Esta capacidad de especies introducidas para modificar ecosistemas a su favor es uno de los fenómenos más preocupantes que estudian los ecólogos a nivel global, y el desierto de Sonora se está convirtiendo en uno de los casos de estudio más documentados y más claros del planeta. Entonces, ¿qué pasa con los pumas en medio de toda esta transformación? ¿Los burros están expulsándolos directamente del desierto como sugiere la narrativa popular? La verdad es más compleja y en muchos sentidos más aterrador que esa imagen simple de confrontación territorial directa. Los pumas no están siendo expulsados por los burros en un sentido de competencia física entre ambas especies. Un puma adulto de 80 kilogramos no tiene ningún motivo para retirar frente a un burro, independientemente del tamaño de la manada. Lo que está sucediendo es mucho más sutil y mucho más devastador a largo plazo. Los pumas están siendo desconectados gradualmente de sus cadenas alimentarias naturales, las mismas cadenas que sostuvieron a esta especie depredadora durante miles de años en exactamente este ecosistema. El puma es un depredador generalista que en el desierto de Sonora depende históricamente de una dieta basada en venados bura, lebres, otros mamíferos medianos y pequeños. Estas especies, que constituyen el sustento primario de los pumas, dependen a su vez
del ecosistema vegetal completo del desierto para su alimentación, refugio y reproducción. Cuando los burros destruyen la vegetación nativa, reducen drásticamente las fuentes de alimento y cobertura disponibles para venados, lebres y otros mamíferos. Cuando esas especies declinen en densidad poblacional, los pumas pierden acceso a sus presas preferidas y más nutritivas. Es una desconexión indirecta pero absolutamente devastadora, una ruptura en la teia ecológica que no requiere conflicto físico directo entre burros y pumas para producir consecuencias catastróficas para los depredadores. El puma no necesita ver un burro destruyendo vegetación para sentir los efectos de esa destrucción. Los efectos llegan a él a través de múltiples niveles de la cadena alimentaria, como si alguien cortara los cimientos de un edificio sin tocarlo directamente y observara cómo la estructura entera se degrada lentamente desde abajo. Pero aquí está el elemento que añade una capa completamente inesperada a esta historia, porque los pumas, lejos de ser víctimas pasivas de esta transformación ecológica, están mostrando evidencia de adaptación comportamental que los científicos encuentran fascinante y profundamente reveladora. Estudios realizados en desiertos del Valle de la Muerte en Estados Unidos, ecosistemas análogos al de Sonora, con problemas similares de presencia de burros salvajes, documentaron que los pumas pueden y efectivamente incluyen burros en sus dietas. Especialmente cazan burros juveniles cuando otras fuentes de alimento se vuelven escasas. Esta observación tiene implicaciones ecológicas profundas que los investigadores apenas están comenzando a entender completamente. Si los pumas pueden adaptarse para cazar burros, ¿no representan los pumas mismos una solución natural a la superpoblación de burros? ¿No es esta interacción depredador-presa exactamente el tipo de regulación ecológica que los ecosistemas necesitan para mantener equilibrio? La respuesta es que en teoría sí. Los pumas podrían contribuir a regular poblaciones de burros, pero en la práctica la ecuación es mucho más complicada. Los burros adultos son animales grandes, robustos y potencialmente peligrosos para un puma en confrontación directa. La predación exitosa sobre burros jóvenes requiere condiciones específicas, vectores de ataque limitados, y no puede compensar el declive en disponibilidad de presas nativas que los pumas evolucionaron para cazar. Es una adaptación interesante desde una perspectiva ecológica, pero no es una solución sostenible ni suficiente para invertir los procesos de degradación ya en movimiento. ¿Cómo llegaron los burros salvajes al desierto de Sonora en primera instancia? ¿Y por qué existen en cantidades tan masivas actualmente? Para responder esa pregunta, necesitas entender un capítulo de la historia americana que la mayoría de las personas en el sur de la frontera desconocen completamente. Durante la fiebre del oro californiana de 1849 y las décadas siguientes, miles de mineros y exploradores atravesaron el desierto suroeste utilizando burros como animales de carga primarios. Los burros fueron la herramienta perfecta para ese uso específico. Resistentes, capaces de cargados pesados, adaptados naturalmente a climas extremos, bajos en mantenimiento y baratos. Cuando la fiebre del oro declinó, cuando las minas se agotaron y los mineros buscaron nuevas oportunidades, muchos simplemente liberaron sus burros en el desierto. No los abandonaban por crueldad necesariamente, era la disposición más práctica disponible. Y los burros, con esa misma adaptabilidad que los había hecho tan útiles, se adaptaron a la vida silvestre con una facilidad que nadie anticipó. Al no tener depredadores naturales significativos en el desierto americano, al poder digerir vegetación que otros herbívoros no pueden aprovechar, al reproducirse con rapidez considerable cuando las condiciones lo permiten, los burros salvajes se multiplicaron exponencialmente durante décadas. Para los años actuales, los organismos que monitorean tierras federales en el suroeste americano estiman poblaciones de burros salvajes en cientos de miles de individuos distribuidos a lo largo de estados como Arizona, Nevada, California y Utah. En México, las fronteras no limitan la movilidad de estos animales, y los burros salvajes que cruce la línea fronteriza
o que reproducen en zonas remotas de Sonora norteña forman parte del mismo fenómeno de superpoblación que está devastando ecosistemas en ambos lados de la frontera. La diferencia fundamental es que Estados Unidos, a través del Bureau of Land Management y otros organismos federales, tiene al menos algún marco institucional para monitorear y manejar estas poblaciones. México no tiene nada equivalente para los burros que habitan zonas remotas del norte. La regulación ecológica, el mecanismo natural que en ecosistemas sanos mantiene poblaciones de herbívoros en niveles que el territorio puede absorber, simplemente no funciona en este caso. En un ecosistema nativo con depredadores grandes como lobos, los herbívoros grandes están regulados naturalmente por la presión depredadora que limita sus poblaciones a niveles que el ecosistema puede sostener. Pero los burros salvajes en el desierto de Sonora no tienen esa presión reguladora significativa. Los pumas cazan algunos juveniles, pero no en cantidades suficientes para afectar tendencias poblacionales. Los rattlesnakes y otros peligros menores del desierto causan mortalidad juvenil, pero no al nivel necesario. Las enfermedades eventualmente limitan poblaciones, pero solo después de que el daño ecológico ya ha sido consumado. Sin esa regulación natural efectiva, las poblaciones de burros crecen hasta alcanzar y superar la capacidad de carga del territorio, produciendo exactamente el tipo de degradación ecológica que los estudios documentan con datos tan claros. Entonces, ¿qué puede hacerse? Hay solución para este problema que está transformando el desierto de Sonora de manera fundamentalmente irreversible si no se actúa. Los ecólogos de conservación ofrecen perspectivas que van desde completamente pesimistas hasta cautelosamente optimistas, dependiendo del factor específico que analicen. En Estados Unidos, las estrategias de manejo incluyen capturas masivas de burros, con costo enorme y logística compleja en terreno desértico, programas de esterilización para controlar reproducción sin eliminar individuos, y en casos extremos, sacrificio selectivo que generó debates públicos intensos sobre ética ambiental y derechos de animales. Las capturas han sido parcialmente efectivas en reducir densidades poblacionales en áreas específicas, pero son extremadamente costosas y requieren esfuerzo constante porque las manadas se repopulan rápidamente desde áreas adyacentes donde los burros siguen sin ser gestionados. La verdad incómoda que los ecólogos conocen, pero que rara vez dicen públicamente, es que sin una estrategia coordinada a nivel regional que aborde simultáneamente las poblaciones en ambos lados de la frontera mexicana, cualquier esfuerzo localizado en un sector específico del desierto producirá mejoras temporales que eventualmente serán superadas por la repoblación desde zonas no tratadas. El impacto a largo plazo, si estos procesos continúan sin intervención efectiva, es algo que los ecólogos más honestos describen como transformación fundamental del ecosistema. No estamos hablando de la desaparición completa de vida en el desierto de Sonora. Eso no va a suceder en ningún escenario realista. Estamos hablando de la pérdida gradual pero inexorable de la biodiversidad que hace a este desierto único, la eliminación de especies nativas que no pueden competir con la presión de un herbívoro introducido sin regulación natural, y eventualmente la transformación de un ecosistema otoñalmente rico y complejo en uno empobrecido y simplificado que soporta una fracción de la diversidad de vida que actualmente existe. Los saguaros mismos, esos gigantes del desierto que tardan décadas en madurar, podrían desaparecer de grandes áreas si la reproducción juvenil continúa siendo suprimida por la destrucción de nurse plants. Es un proceso que no produce impactos visibles dramáticos en un periodo corto. No hay un momento de crisis aguda que inspire acción inmediata. Es una erosión gradual tan lenta que para el momento en que los efectos son imposibles de ignorar, ya ha pasado el punto de no retorno en grandes áreas del territorio. Y aquí está la parte que verdaderamente te va a sorprender, porque existe un elemento psicológico y cultural en esta historia que explica perfectamente por qué este problema, a pesar de ser documentado científicamente durante décadas, no ha generado la acción masiva que claramente requiere. Los burros salvajes,
Esos animales con hojas grandes, orejas largas y rostros que proyectan expresiones que los humanos interpretan como tiernas e inocentes, generan empatía emocional inmediata en la mayoría de las personas que los ven. Son los mismos animales que protagonizan cuentos infantiles, películas familiares y narrativas de libertad en el oeste americano. Cuando alguien propone programas de control poblacional que incluyen la captura masiva o incluso el sacrificio de estos animales, la reacción pública es frecuentemente de rechazo emocional absoluto. La imagen del burro salvaje libre en el desierto, though the reality is one of ecological devastation, se convierte en símbolo de inocencia que la mayoría de las personas no están dispuestas a sacrificar emocionalmente por datos ecológicos que requieren comprensión técnica para valorar correctamente. El puma, en contraparte, es un animal que genera exactamente el opuesto de empatía inmediata. Es un depredador, un cazador, un animal que los humanos evolutivamente aprendieron a temer. Cuando los datos muestran que los pumas están siendo afectados indirectamente por el impacto ecológico de los burros, la reacción pública es mucho menos intensa que cuando el mismo argumento se formula desde la perspectiva de salvar a los burros. Esta desigualdad emocional en cómo percibimos diferentes especies tiene consecuencias directas en políticas de conservación, en presupuestos destinados a gestión ambiental y en la velocidad con la que las sociedades responden a crisis ecológicas que afectan animales que culturalmente no generan la misma simpatía que otros. Es una de las ironías más profundas de la conservación moderna que los animales que más necesitan protección indirecta a través de la gestión de especies introducidas, como el puma en el desierto de Sonora, frecuentemente reciben menos atención pública que los animales mismos que están causando la degradación. El desierto no juzga, no distingue entre nativo e introducido, no otorga privilegios basados en rostros tiernos ni en narrativas culturales arraigadas durante generaciones. El desierto simplemente responde a presiones ecológicas con los mecanismos que la evolución le dotó durante millones de años. Y cuando esos mecanismos son superados por impactos que nunca antes experimentó, el resultado es un proceso de transformación que nos estamos viendo obligados a observar mientras aprendemos, demasiado lentamente quizás, la lección más fundamental que los ecosistemas frágiles del planeta siguen intentando enseñarnos.